darles un aplauso fuerte a aquellas personas que están conectadas con nosotros vía Facebook Live. Así que les bendecimos en esta mañana y damos gracias a Dios por su vida, que esta palabra sea de bendición para tu vida, para tu casa, y que puedas caminar en torno a lo que el Padre ha hablado sobre cada uno de nosotros. Estamos felices de que usted esté conectado con nosotros y que pueda compartir la palabra junto con nosotros desde tu casa. A los hijos de la casa que faltaron hoy, los bendecimos también. Amén. Así que en esta mañana preciosa quiero que me ponga atención, porque mientras escribía ese mensaje yo decía, wow, si la gente entendiera. También quiero aprovechar el momento para avisarles que hay una película nueva que salió que se llama Jesus Revolution. Jesus Revolution. Ayer mi esposo y yo fuimos al cine y la vimos. Les aconsejo a todos que la vean. Es tremenda película para que usted entienda lo que es el reino, lo que es el avivamiento que va a llegar a la iglesia y lo que pasamos muchos pastores dentro de la iglesia. Así que les aconsejo que las vayan a ver. Ya está en el cine, en diferentes cines la puede ir a ver. Es en inglés. Así que si usted no sabe inglés, llévese a alguien para que esté al lado de usted y le pueda traducir. Me imagino que cuando ya la pasen a Netflix y a otras plataformas, pues la van a poner traducida. Así que hoy quiero hablarles de lo que es el reino de Dios en tu casa. Diga conmigo, el reino de Dios en mi casa. A veces predicamos del reino de Dios, hablamos del reino de Dios, predicamos, profetizamos, cantamos y decimos, ¿dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Acompáñame a Lucas capítulo 17 versículo 21, donde va a ver que el mismo Jesús dijo, mirad, aquí está, allí está, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros está. Qué tremendo que el mismo Jesús tuvo que decirle a los discípulos, el reino de Dios está dentro de ti. El reino de Dios está dentro de cada uno de vosotros. Y yo creo que en medio de todo lo que nosotros hemos vivido por años, Dios te recuerda hoy con esta palabra, el reino de Dios está dentro de ti. Si tú amas a Dios, si tú le sirves a Dios de corazón, si tú haces lo que Dios te ha mandado, no hay una cosa más hermosa que usted pueda decir que el reino de Dios está dentro de mí. Vamos, dígalo conmigo en esta mañana, diga, el reino de Dios está dentro de mí. Estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos de sobreabundancia. Dios está guardando su pueblo. Déjeme decirle que las otras semanas yo le hablaba a las mujeres y le decía, el COVID lo que vino fue a robar aceite. El COVID lo que vino fue a robar aceite, porque vemos como unos están, pero hay otros que salieron, hay otros que se fueron, hay otros que salieron y nunca regresaron. Porque el COVID lo que vino fue a robar aceite. Y el aceite es el símbolo de la presencia de Dios. El aceite es la llenura del Señor. Pero estos son los tiempos que usted y yo tenemos que atesorar lo que Dios nos ha dado para que nadie nos lo robe como esas vírgenes. El aceite está dentro de ti, pero el aceite no puede venir nadie a robártelo. La Biblia habla en la parábola de las 10 vírgenes, donde habían 5 prudentes y 5 insensatas. Y dice la Biblia que aquellas que tenían aceite, cuando las insensatas vinieron a buscar el aceite, ellas le dijeron, no, si quieres ve y cómpralo, pero lo que yo tengo a mí tú no me lo vas a venir a quitar. Y hay algo que tienes que entender, el aceite que tú has retenido por tanto tiempo, nadie puede venir a robártelo. Vamos, yo no sé quién lo entiende. El aceite que tú has acumulado, lo que a ti te ha costado dolor, lo que a ti te ha costado lágrimas, nadie puede venir a robártelo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora tienes que entender que en tu casa hay un ministerio. Diga conmigo, en mi casa hay un ministerio. Tus hijos, tu marido, tu esposa, tus nietos, tú tienes un ministerio poderoso. Dile a la persona que está a tu lado, tienes un ministerio poderoso. Mientras haya uno en la familia que le crea a Dios, Dios se va a manifestar. Voy a repetirlo. Mientras haya uno en la familia que le crea a Dios, Dios se va a manifestar. ¿Quién lo cree en esta mañana? Diga conmigo, el reino de Dios está en mi casa. Cuando yo creo que el reino de Dios está en mi casa, yo no tengo que ver a mis hijos. Yo sé que la promesa está con ellos. Cuando el reino de Dios está en mi casa, yo no tengo que tocar a mis hijos. Yo sé que la promesa, la bendición los va a arropar donde quiera que estén. A la distancia tú envías la oración y los ángeles de Dios están con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, aplaudo al Señor si usted lo cree en esta mañana.
Cuando la Biblia habla del reino de Dios, está dentro de ti. Porque el reino de Dios está dentro de nosotros. Esto habla de un sistema de convicción. Esto habla de una estatua donde tú dices, ¿sabes qué? Yo creo en lo que Dios ha hablado. Yo creo en lo que Dios ha profetizado a través de los profetas. Yo creo en lo que Dios ha dicho sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi nieto, hasta la tercera generación. Dios multiplicará el aceite en tu casa. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dios va a multiplicar el aceite que hay en tu casa. Si tú le sirves a Dios, tus hijos van a hacer cosas mayores. Si tú adoras a Dios, tus hijos adorarán en gran magnitud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la obediencia es lo que multiplica el aceite. Óigame bien, no es el hecho de venir a la iglesia. Cualquiera puede entrar y venir a la iglesia y sentarse. La obediencia es la que hace la diferencia. Tiene que haber sacrificio en nuestras vidas. Tiene que haber entrega. Tiene que haber compromiso. Tiene que haber pasión. Y el aceite habla de obediencia. Diga conmigo, el aceite habla de obediencia. Yo tengo que saber escoger lo que es bueno y lo que es malo. Yo tengo que saber decir esto lo voy a hacer hoy, mañana voy a hacer esto. Yo tengo que saber lo que es prioridad en mi vida. Porque el aceite es lo que viene de Dios. Por eso es que tú das y tú recibes. Tú das y tú recibes. Hay un intercambio. Pero en ese intercambio tiene que haber humildad, tiene que haber obediencia. A veces estamos aquí y tenemos que volver acá. Ayer mientras él enseñaba, yo estaba acá sentada. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender. Tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Puedes tener una experiencia de años, pero tienes que aprender a ser humilde para volver a empezar. Cuando el reino de Dios está dentro de ti, quien se lleva la gloria es Dios. Cuando el reino de Dios está dentro de ti, aprendes a obedecer a Dios. Vamos, yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Hay un principio poderoso que entendemos, que el temor de Dios es conocer la sabiduría de Dios. El principio de Dios no es el hecho de yo decir yo soy cristiano, yo soy cristiana, perfecto, que lo eres, gloria a Dios, yo también. Pero ¿cuántos hemos permanecido en medio de la adversidad? ¿Cuántos hemos permanecido en medio del dolor, de la aflicción? Cuando llegamos al límite, ahí es donde se sabe de qué calibre eres. Los límites en tu vida son los que desatan sobre tu vida, o los que revelan, voy a decir mejor, los que revelan el calibre que tú tienes. Los límites. Ahora mismo el COVID fue un tiempo de límite. Pero el límite lo que hizo fue que trajo revelación a lo que era el calibre tuyo. Hay gente que se aprovechó en ese tiempo para hacer cosas que nunca hacía. Pero hay otros que aprovecharon el tiempo y se metieron más con Dios. Mire, nacieron 2 libros en medio del COVID. O sea que hay que aprovechar el tiempo. Vamos, toca a su hermano al lado y dígale, hermano, aprovecha el tiempo. Primera de Reyes, capítulo 17, habla de una historia de la viuda de Sarepta, que llegó al límite. Pero yo diría que lo tremendo de esta historia no es lo que hizo el profeta, sino que el profeta también llegó a un límite. Y a veces nosotros estamos en un límite y vamos a ayudar a otros que están peores que nosotros. Porque hay que entender que en el reino no es simplemente que te pasa a ti o me pasa a mí. El reino, cuando algo malo te sucede, es porque algo bueno estás haciendo para Dios. Los problemas no vienen porque tú caíste mal, o los problemas no vienen porque simplemente no eres. No, el problema viene precisamente porque estás en obediencia. Y vas a ser retado. Vamos, díganme conmigo en esta mañana. Vas a ser probado. El que es probado por el fuego es el que va a salir mejor, el que va a salir con brillo, el que va a salir moldeado, el que va a cambiar su mentalidad. Dice la Biblia en el versículo 8, vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta, quédate allí. He aquí yo he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. Oiga bien. El profeta recibe una palabra. Le dice al profeta, vete, y he aquí yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te va a sustentar. Cuando yo preparaba este mensaje me dio la curiosidad de buscar lo que significa la palabra Sarepta.
¿Sabe lo que significa la palabra Sarepta? Sarepta en el hebreo se llama Sarefat. ¿Y sabe lo que significa? Lugar de refinación. Diga conmigo en esta mañana: Dios me está refinando. Usted va como cuando coge la arena en un colador, ¿verdad? Y usted coge y empieza a mover la arena y la arena cae. ¿Y qué pasa? ¿Qué se queda arriba? Las piedras. La refinación habla que Dios comienza a quitar a tu vida toda mentalidad contraria a la obediencia de Dios. La refinación habla que hay veces que hay que molarte, hay que pasarte la lija para que saques esas cosas que te han quedado estancadas. Diga conmigo: Sarepta. Dile al hermano que está a tu lado: te están refinando. Dios envía al profeta a un lugar que ya sus límites se habían terminado, pero la mujer que lo iba a sustentar estaba con una situación similar con su hijo. O sea, yo no sé si usted se pone conmigo aquí a pensar en esto. Tú estás pasando 10,000 problemas, pero ahora Dios te dice que me tienes que ayudar a mí, que yo tengo 20,000 problemas. Yo no sé si a usted le ha pasado, o sea que cuando usted tiene más problemas es cuando Dios te dice: vamos, levántate que vas a ayudar a otro que está peor que tú. Y entonces ahí es donde el ser humano comienza a decir: pero Señor, ¿y cómo puede ser posible esto? Que yo que estoy peor que él, ahora me toca a mí ayudarlo a él. Diga conmigo: me están refinando. Porque en ese momento, cuando te pasan esas situaciones, es cuando tú tienes que decir: espérate un momentito, aquí el Señor me está refinando. Porque si yo estoy pasando problemas y Él me está mandando a un lugar para que yo ayude a otra que está con un problema peor que yo, es porque hay algo que yo tengo que yo le puedo dar a aquella persona. Vamos, yo no sé quién dice amén. A veces nosotros, ¿qué hacemos? Retrocedemos porque decimos: si yo no soy capaz y yo estoy peor, ¿cómo yo voy a ayudar a otro? Y no entendemos que el reino de Dios está dentro de nosotros. Yo no sé quién entiende esto. El reino de Dios está dentro de nosotros. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, el reino está dentro de nosotros. Y ahí es donde decimos: la misericordia de Dios es tan buena, porque Él no tiene acepción de persona. Dice el versículo 11: cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, llega donde esta mujer, y esta mujer está con un problema. Versículo 12: pero ella le respondió y le dice: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trocitos de leña para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que comamos y muramos. Oiga la mentalidad de esta mujer. O sea, ella le dice al profeta: lo que tengo es un poquito, pero lo poquito que tengo lo tengo para prepararlo para mí y para mi hijo, para que no nos vayamos a morir. La mentalidad de ella no era pensar en lo que necesitaba el profeta. La mentalidad de ella era cubrir el problema de lo que estaba sucediendo. Pero el profeta le dice: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina, solo tengo un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo unos trocitos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Versículo 13. Entonces Elías le dijo: no temas. Diga conmigo: el reino está dentro de mí. Cuando tenemos una situación grave en nuestra vida, siempre va a venir la palabra de Dios a decirte: no temas. Cuando el reino de Dios está sobre nosotros, no importa cuántas cosas se estén virando contra nosotros, Dios te está diciendo: no temas. Ve como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemelo. O sea, el profeta aquí está retando a la mujer y le está diciendo: mira, mijita, yo sé que tú tienes un problema, yo sé que tú no tienes comida y que lo que tienes es para ti y para tu hijo, pero primero dámela a mí. Tráemela a mí y después harás para ti y para tu hijo. O sea, el profeta aquí le está diciendo: mira, yo he llegado aquí no por casualidad, yo he llegado aquí porque hay algo que va a resucitar. Yo he llegado aquí porque yo necesito de ti, pero tú también necesitas de mí.
Yo he llegado aquí porque hay algo que te hace falta a ti, pero yo tengo a alguien poderoso que vive dentro de mí que te va a dar a ti lo que tú necesitas. Vamos, yo no sé quién lo cree. Si tú aprendes a creer en lo que yo te estoy diciendo, lo que tú tienes lo vas a preparar, pero dame a mí primero. Y aquí vemos la balanza que hay en la iglesia donde aprendemos a creer en Dios primero. Porque el problema de la gente no es que sean cristianos o que vengan a la iglesia. El problema de la gente es que dejan a Dios en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar. Yo siempre le he dicho, a ti te pueden invitar a una fiesta, a ti te pueden invitar a un lugar, a ti te pueden invitar a cualquier lugar, pero mi Dios es primero. Cuando yo le cumplo a mi Dios, entonces yo cumplo con lo demás que me falta. Yo no sé si me estoy explicando. Elías le dice, hazme a mí primero. Lo que tú tienes me lo vas a dar a mí primero. Diga conmigo, no temas. La palabra no temas en la Biblia aparece más de 500 veces. Donde el Señor te dice, no temas, en Isaías, que yo estoy contigo donde quiera que vayas. No temas, no temas, no temas, yo estoy contigo. No temas, lo que yo empecé lo voy a terminar. No temas que no te va a faltar nada. No temas que mañana será mejor que hoy. No temas que la bendición de Dios va a llegar a tu casa. Vamos, ¿quién lo recibe en esta mañana? El profeta le dice, me vas a hacer a mí una torta y después vas a hacer para ti y para tu hijo. El profeta le declara, no se acabará la harina, no se va a acabar el aceite. Recuerda esto, el profeta le pide como una ofrenda de ayuno, o sea, lo último que te queda. Lo último que te queda, eso me lo vas a dar. Nosotros no debemos de darle migajas a Dios, nosotros tenemos que darle lo mejor a Dios. Las migajas son para aquellos que no creen. Pero las riquezas son para aquellos que multiplican el pan y el aceite en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Honre, sea generoso, honre a su Dios. No le venga a pedir a Dios por conveniencia, hónrelo y usted va a recibir la honra del Padre. El concepto de primicia no es ponerlo primero. El principio de la primicia se llama honra, obediencia. Porque eso es lo que va a causar el milagro. Dile al hermano que está a tu lado, aprende a ser honroso. Aprende a honrar. Dile al hermano que está a tu lado, aprende a honrar. Porque eso va a desatar un milagro sobre tu casa. Vamos, ¿quién lo está creyendo en esta mañana? Aprenda a honrar, porque algo va a suceder en tu casa. Aprenda a honrar, porque la honra trae milagros sobrenaturales. Dice el versículo 15, entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y la casa de ella comieron por muchos días. ¿Por cuántos días? Quiere decir que cuando tú sigues la orden de Dios, a ti no te va a faltar nada. Quiere decir que cuando tú sigues los principios, las ordenanzas, las instrucciones de lo que Dios te ha hablado, a ti no te va a faltar nada. Dice la Biblia que ella hizo conforme a la palabra que Elías le había hablado y comieron por muchos días. Versículo 16, la harina de la tinaja no se acabó, no se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Versículo 17, y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y me voy a detener aquí porque aquí es que quiero entrar. Después que ella hace todo conforme a la palabra, viene el problema. Ahí es cuando se acaban los límites, pero ahí es también donde entramos nosotros como seres humanos y le decimos al Señor, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Y por qué me pediste esto y ahora me dices esto? ¿Por qué dices aquello y ahora me pasa esto? Pero ¿por qué me pediste a mí que te diera de la harina y del aceite y ahora resulta que me traes el problema? Porque así somos nosotros los seres humanos. Y no se haga el santo, hermano, diga amén. Porque cuando le sucede algo malo, el primer pensamiento que viene a su mente es ¿por qué me pasó esto? El primer pensamiento que viene es Dios, ¿por qué tú permitiste esto? Si yo voy a la iglesia, si yo me congrego, si yo hago esto, ¿por qué? Dice la Biblia que la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. O sea que el muchachito se murió. Versículo 18.
En el momento que más tú necesitas, en el momento que hay una palabra de Dios sobre tu vida, en ese momento es que tú vas a ser refinado. Diga conmigo, refinado. Porque aquí la verdad es, o vas a creer en lo que dice Dios o vas a creer en la situación que estás viviendo. Porque mi situación hoy no declara mi futuro. Mi situación hoy es pasajera. Mañana será un día mejor. Mañana será un día de bendición. Mañana vendrá algo sobrenatural. Vamos, ¿quién lo cree en esta mañana? Vamos, ¿quién lo cree en esta mañana? Declara que mañana será mejor. Ella le dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer memoria de mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? O sea, esta mujer tuvo buenos pantalones, porque le dice al profeta: ¿Qué es lo que pasa? Has venido a traer mi iniquidad. Has venido a traer el problema que a lo mejor yo renuncié hace 10 días. ¿Sabe? Que a veces usted renuncia, pero todavía está metido en la iniquidad. Porque el problema no es renunciar. El problema es que si la mente no cambia, el corazón no cambia. Si el corazón no cambia, la mente no cambia. Yo puedo decir perdón, pero si yo no he perdonado de corazón, estoy viviendo en iniquidad. Y esta mujer viene y le dice al profeta: ¿pero qué fue lo que has venido a traer? Memoria de mis iniquidades. Hiciste morir a mi hijo. Versículo 19. O sea, esta mujer le dice al profeta: ¿qué fue lo que pasó? Si yo creía en tu palabra, yo hice lo que tú me habías mandado. Porque cuando tú llegas a los límites es cuando el Señor te va a refinar. Cuando tú llegas a los límites es cuando el Señor va a resucitar aquellas cosas que están muertas. Cuando tú llegas a los límites es cuando Dios te dice: déjame a mí, que yo soy el que voy a obrar. Y él le respondió: dame a tu hijo. Y él tomó de su regazo, lo llevó a la cámara alta donde él vivía, se acostó sobre su propia cama. Versículo 20. Él lo llevó a la cama y dijo: espérate, que yo voy a tomar a este niño. Ahora yo voy a mostrarte a ti quién es el Dios que yo le sirvo. Porque a veces tú no crees, pero yo te voy a decir algo. Tú no crees, pero hay otros al lado tuyo que creen. Cuando la fe tuya se acaba, hay gente a tu lado que todavía cree. Vamos, yo no sé quién estoy hablándole en esta mañana. Tú eres la respuesta de una oración. Tú estás aquí porque hubo alguien que estaba orando por ti. Yo estoy aquí porque mi abuela profetizaba, porque mi abuela oraba de que yo fuera como una Jimmy Swaggart. Yo no estoy aquí porque estudié, yo no estoy aquí porque me preparé. Es porque alguien entendió mi llamado y lo profetizó y lo declaró, y hoy lo estoy viviendo. Dice: clamó al Señor y le dijo: Señor Dios mío, has traído también mal a esta viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo. O sea, el profeta tenía intimidad, el profeta tenía relación. El profeta va y habla, porque hay algo que tú tienes que conocer: el secreto. Cuando tú eres una persona obediente, tú tienes la actitud de pedirle a Dios y Dios te va a contestar. El profeta tenía intimidad. El profeta sabía lo que estaba pasando en esa casa. El profeta sabía que esta mujer había llegado a los límites, que esta mujer no tenía más comida, que se le había acabado el aceite, que se le había acabado la harina, que todo se lo había entregado a él por fe. Versículo 21. ¿Qué hizo el profeta? Clamó al Señor. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo: oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Versículo 22. O sea, ¿qué le hace? Que le ruegue, le dice que el alma vuelva otra vez a este niño. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Hay algo que tú tienes que entender: cuando tú llegas a los límites, clama a Dios y Dios hará una intervención a tu favor. Cuando tú llegas a los límites, clama a Dios y el Señor va a resucitar lo que se murió. Cuando tú llegas a los límites, clama a Dios y el Señor va a hacer algo poderoso sobre tu casa. Cuando tú llegas a los límites es cuando Dios te dice: déjame a mí, que yo soy el que voy a hacer. Vamos, ¿quién dice amén? ¿Quién dice amén? Vamos, dele fuerte palmas a Dios si usted lo cree. Y así somos como esta historia, muchos de nosotros, que cuando llegamos a los límites y no nos va bien las cosas, reclamamos a Dios. Y si no reclamamos a Dios, reclamamos a los pastores. Pastor, pastora, ¿por qué no me ayudó? Pero yo no soy, yo te puedo decir lo que tienes que hacer, pero el que toma la decisión eres tú.
Y dice la Biblia que él clamó. El Señor escuchó la voz de Elías. El Señor escuchó la voz de Elías. Iglesia, yo te quiero decir algo. Estamos en tiempos proféticos. El Señor va a escuchar tu clamor. El Señor va a escuchar tu clamor. Si tú vives en obediencia, no te vas a quedar con las manos cruzadas. Si tú vives en obediencia, el Señor va a escuchar tu clamor. El Señor va a responder tu oración. Pero no le eches más leña al fuego, sino levántate y resucita lo que se murió. Porque no podemos seguir echándole leña al fuego. Ay, déjalo que se vaya. Ay, déjalo que es un drogadicto. Ay, deja que se lo lleve el diablo. Cristo vino a buscar a aquellos que estaban perdidos y los que estaban mal. Los que están bien no tienen que hacer nada, pero aquellos que estaban perdidos, aquellos que están mal, aquellos que están en la calle, aquellos que están en el piso, aquellos que no tienen ganas de seguir adelante, esos son los que Cristo vino a buscar. Amada iglesia, hagamos la diferencia. Clamemos que Él nos escucha. Clamemos que Él nos escucha. ¿Cuántos dicen amén? Clamemos que Dios nos escucha. Dice la Biblia que Él clamó. El profeta tomó al niño, clamó a Dios, el cual Dios revivió a su hijo. Dice el versículo 22, el Señor escuchó la voz de Elías. El alma del niño volvió a él, revivió. Elías tomó al niño, bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías le dijo: mira, tu hijo vive. Porque si algo estaba pasando en esa mujer es que cuando se terminó todo, cuando todo cambió, ahí es cuando la mujer estaba reclamando. Porque la mujer estaba diciendo: ¿para qué me pides esto si me vas a quitar esto? Yo no sé si a usted le ha pasado, a nosotros le pasó, que cuando usted le dicen: hermana, tiene que diezmar, hermano, tiene que diezmar. Y cuando empieza a diezmar, como que se le va todo descontrol. Se queda sin esto, se queda sin aquello. Y usted dice: ¿y qué pasó? Es que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces Él tiene que limpiar y Él tiene que decir: espérate, que esto es lo mío y lo mío es esto y lo que no es mío, eso se va. Pero a veces nosotros no entendemos eso. Y nosotros lo primero que decimos es: no, yo simplemente doy ofrenda, no doy diezmo. El diezmo le pertenece a Dios. Él es el creador de los cielos y la tierra. Siempre le he dicho: ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Quién es el dueño de los cielos y la tierra? Dios. ¿Quién creó los árboles? Dios. El carpintero trabaja con la madera, vive de la madera. Si no hay madera, no hay trabajo para el carpintero. Entonces el carpintero trabaja porque Dios creó los árboles. Mire qué sencillo y qué fácil para entenderlo. Y si yo tengo de la madera y recibo de la madera, ¿por qué no le doy a Dios lo que le toca a Dios? Pero ahí es donde tenemos que entender los principios. Y dice la Biblia que cuando él le pidió a ella, él le pidió con la mentalidad de: dame a mí primero. En otras palabras, ponme a mí en primer lugar. Olvídate de lo que estás pasando, olvídate de lo que te falta, olvídate de lo que no tienes. Ponme a mí en primer lugar, porque si me pones a mí en primer lugar, yo te voy a mostrar que el Dios que yo le sirvo te va a dar más de lo que tú estás pidiendo. ¡Ja! Te va a dar más de lo que te falta. Vamos, ¿quién lo cree en esta mañana? Cuando llegamos al límite es que Dios resucita lo que está muerto. Dile al hermano que está a tu lado: vamos, tócalo por aquí. Dile: hermano, estás al límite ya llegaste al límite. Ya quieres tirar la toalla. Cuando llegas al límite es cuando Dios resucita lo que está muerto. Cuando hay una orden de Dios en tu familia, solo obedece, porque Él te va a honrar. Este será tu límite. Dejar a Dios que sea el que tome el control en tu familia. Usted tiene que aprender a dejar a Dios que tome el control de tu familia. Tú no puedes estar haciendo lo que te da la gana y Dios está diciendo una cosa y tú estás haciendo lo que te da la gana. Porque Dios no bendice a esa persona. Dios bendice a aquel que hace lo correcto. Fallaste, perfecto, fallaste, pide perdón y levántate y haz otra cosa nueva. Aquí todos cometemos errores, pero la verdad es que tenemos que aprender a confiar en Dios. Dios resucita lo que está muerto. Y en esta mañana proféticamente Dios te está diciendo: yo vengo a resucitar lo que se murió en tu vida. Yo vengo a resucitar lo que se murió en tu casa. Yo vengo a resucitar lo que se murió en tu familia. Yo no sé lo que se murió en tu familia, pero Dios viene a resucitarlo. Y tú tienes que creerlo en esta mañana. De que hay problemas, hay disensiones, hay cosas. Todo va a suceder, pero todo pasará.
Yo tengo que creer que yo me extiendo a lo que está al frente, olvidando lo que quedó atrás. Yo voy hacia el frente. Diga conmigo, yo voy a caminar hacia el frente, olvidando lo que quedó atrás. Pero Dios va a resucitar hoy sueños. Dios va a resucitar ministerios. Dios va a resucitar tu oración. Dios va a resucitar tu matrimonio. Dios va a resucitar tu relación con Dios. Dios va a resucitar aquellas cosas que se murieron. Porque el mundo eso es lo que ha hecho: contaminar, robar, dañar. Pero los que estamos en Cristo somos renovados, somos refinados, somos pasados por la horna. Porque hay aceite, y mientras hay aceite hay fuego de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire esto, el aceite genera fuego, el fuego genera la luz, y la luz, donde hay luz no hay oscuridad. Usted necesita tener aceite. Dile al hermano que está a tu lado: necesitas aceite, papá. Necesitas llenarte. Donde hay aceite hay luz, y donde hay luz no hay oscuridad. Porque donde está la oscuridad es donde están las tinieblas. Pero tú tienes que declarar que en tu familia hay luz. Tú tienes que declarar que en tu matrimonio hay luz. Tú tienes que declarar que las tinieblas tienen que retroceder, porque hay alguien que cree que hay un Dios poderoso en tu casa y el reino de Dios está sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Entienda esto. Con esta familia lo que vemos es una sola cosa. Una crisis trae presencia de Dios. Oiga bien, una crisis trae presencia de Dios. Pero la presencia de Dios genera un milagro sobrenatural. Quiere decir que cuando estamos pasando por una crisis, lo único que estamos haciendo es generando presencia de Dios. Porque mientras estás en una crisis es cuando estás buscando más de Dios, es cuando te estás metiendo más con Dios, es cuando estás escuchándolo. Porque yo no sé usted, pero cuando nosotros estamos en problemas es cuando tenemos que meternos más con Dios. Si hay algo que no está funcionando bien, es porque Dios no está en el asunto. Tenemos que meter a Dios en el asunto. Y tenemos que ser sabios en lo que hablamos, porque mientras tú hables el pasado, estás estacionada en el pasado. ¿Sabes que tu boca habla de acuerdo a la estación que tú vives? Entonces, si yo estoy en el pasado, yo voy a hablar en el pasado. Pero si yo estoy en el presente, yo hablo en la estación del presente. Por eso es que el corazón tiene que cambiar, porque la mente cambia. Cuando la mente cambia, la mente perdona, el corazón perdona. Pero si todavía en tu mente tú tienes cosas del pasado y no has perdonado, tu corazón no ha perdonado, todavía estás en la estación pasada. Entonces tú tienes que examinar en esta mañana en qué estación estás viviendo. Si estás viviendo en el pasado, si estás viviendo en el presente, o estás viviendo en la estación del futuro. Porque aquellos que tenemos aceite estamos velando por lo que va a venir. Estamos pendientes en las cosas que el Señor ha prometido para nosotros. Estamos pendientes en las cosas que Dios ha profetizado para nosotros. El que está con aceite tiene luz, y el que tiene luz no vive en oscuridad. Así que examine su corazón. Esta mujer tuvo que tener un encuentro con el profeta, tuvo que tener un encuentro con Dios, ver la mano de Dios a su favor, creyendo todo lo que el profeta le estaba hablando. El profeta significa que era aquel enviado por Dios para poder hacer un milagro en su casa. A veces no nos damos cuenta, pero una palabra los domingos te está trayendo una palabra para refrescar tu casa. Una palabra un domingo te está trayendo una palabra para que cambies. Una palabra un domingo te está diciendo: levántate, resucita, porque mañana será tarde. Los tiempos que nosotros estamos viviendo, yo no sé usted, amado, pero algo que yo me he dado cuenta es que hoy estás vivo y mañana estás muerto. Y que no hay acepción de persona. Porque a veces los que pensamos que están mejor que nosotros se mueren. Y ahí es donde tú dices: ¿y qué pasó? Pero solo Dios conoce el corazón del hombre. Porque tú y yo conocemos caras, pero los corazones los conoce Dios. Vamos, alabe a Dios. Tú y yo conocemos caras, pero el corazón, quien lo conoce es Dios. Entonces, cuando usted venga a la iglesia, no venga a la iglesia pensando y mirando para el techo: ay, ¿quién va a predicar hoy? No, venga dispuesto a recibir la palabra. Como que sea un niño de 8 años, como en los tiempos de sequía, que esté predicando la palabra. Porque la palabra es verdad. Y donde la palabra llega, dice la Biblia que ella entra, penetra y llega hasta los tuétanos.
Mientras otros están corriendo y se están perdiendo, la iglesia de Jesucristo se está avivando, se está levantando, está diciéndole al mundo: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Él salva, Él sana, Él levanta, Él los lleva a otro nivel. Vamos, ¿quién dice amén en esta mañana? ¿Quién dice amén en esta mañana? Una mujer que prepara una habitación para el profeta. Porque tú tienes que aprender a preparar habitación para la presencia. Tú tienes que aprender a preparar tu casa para la presencia. Siempre lo he dicho aquí. En mi casa hay un radio 24/7 adorando a Dios. Porque mi casa es casa de adoración. En el baño cantamos, en la sala cantamos, en la cocina cantamos, cocinando cantamos, limpiando cantamos. ¿Por qué? Porque es casa de adoración. Crea un ambiente. Vamos, dile al hermano que está a tu lado: tienes que crear una atmósfera, tienes que crear un ambiente. Para que Dios pueda resucitar lo que está muerto, tienes que cambiar tu atmósfera. Yo no puedo caminar con gente que habla muerte. Yo no puedo caminar con gente que no cree en lo que yo creo. No puedo, me incomoda. Es como que estoy contra la pared, como que doy un paso agigantado y de momento como que me empujan para atrás. No puedo. Yo tengo que caminar con águilas, gente que está arriba, gente que mira lo que Dios mira, gente que sabe la conexión divina de Dios. Vamos, yo le estoy hablando a la iglesia. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de salir de la monotonía. Es tiempo de salir de todo este despecho que tenemos de enfermedad. Porque es una aflicción y una enfermedad que está matando la humanidad. Que tengo miedo a esto, que tengo miedo a aquello. Mira, hermano, el que anda con miedo, olvídese que termina muerto. Yo creo que ese fue el problema de Eva. Tenía tanto miedo de desobedecer a Dios que finalmente, ¿qué hizo? Escuchó la voz de la serpiente. Ella siendo creada por Dios y él, que dice la Biblia que nadie, no existía más nadie. Ellos escuchaban a Dios entrando al huerto. Y que ella se haya dejado llevar por otra voz. El temor la llevó a conquistar la maldad. Tú y yo no podemos caminar en temor. Tú y yo tenemos que caminar en libertad, creyendo que el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. Nos equivocamos, sí. Hay un dedo que me señala, pero hay 4 que me señalan a mí. Sácate la paja de tu ojo antes de sacársela a tu hermano. El Cristo Redentor que empezó la obra en tu vida, Él la va a terminar. Él va a resucitar todo lo que se murió. Él va a resucitar todo lo que se quedó en el camino. Él va a resucitar la oración. Él va a resucitar la adoración. Él va a resucitar aquellas cosas que tú tenías y ahora no las tienes. Esa pasión por Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Mi casa, mis hijos, mi generación le servirán al Señor. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Yo no tengo que ver a Emanuel aquí, yo no tengo que ver a Alexander. Hay una palabra en el mundo espiritual, hay una promesa en el mundo espiritual. Disfruta todo lo que quieras, pero de que vas a llegar a la casa, vas a llegar. Por eso dice la Biblia que aunque llegues sin un ojo, sin una mano, sin un pie, pero llega. O vienes a las buenas o vienes a las malas. No trates de impresionar al hombre, impresiona a Dios. ¿Cómo lo voy a hacer, pastora? Con tu vida, con tu relación, con tu intimidad y sobre todas las cosas con tu obediencia. Porque en el momento que esta mujer le reclama al profeta y le dijo que viniste a traer iniquidad a mi casa, en ese momento la mente de ella, su vida tuvo que cambiar. Porque se atrevió a recordarle al profeta que era él el que había traído muerte, cuando no entendía que la muerte la tenía en su casa. Porque muchas veces la muerte la tienes en tu casa, encerrada en un cuarto y no te das cuenta. Porque a veces por no corregir a tus hijos, lo que estás es buscando muerte. Porque a veces por no corregir lo que está mal, estamos buscando la muerte. Por eso decía los otros días en uno de los lives que yo hice, le dije: ¿a dónde? Examínate hoy, pregúntate hoy, ¿dónde se abrió una puerta para que las tinieblas tuvieran acceso? Porque donde está la presencia no hay acceso. Pero ahí es donde tú tienes que examinar dónde se abrió esa puerta. Porque donde se abrió esa puerta hay que volverla a cerrar.
Tú no vienes a la iglesia a buscar una palabra más. Tú vienes a la iglesia porque el Espíritu Santo de Dios habla a la persona que va a predicar para que te hable. Dios es un Dios de libertad. Dije que Dios es un Dios de libertad. Dios es un Dios que renueva, que nos levanta y que nos lleva a otro nivel. Pero solo tenemos que creerlo. Dile al hermano que está a tu lado, Dios te está refinando. Una crisis más la presencia de Dios genera un milagro. ¿Cuántos están listos para un milagro? ¿Cuántos están listos para un milagro? Yo no sé si tú estás pasando crisis, pero yo te vengo a decir, si tienes presencia, vas a tener todo lo que necesitas. Si tienes aceite, vas a tener todo lo que necesitas. Esa es una de las palabras proféticas para este año. Que el aceite que tienes lo tienes que retener. Porque van a venir falsos profetas y te van a venir a robar el aceite. Pero donde tú estás, llénate del aceite de Dios. Y no permitas que nadie te robe el aceite. Porque donde está el aceite hay presencia. Y donde hay presencia, ahí está la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios va a resucitar lo que está muerto. Yo no sé lo que se ha muerto en tu casa. Yo no sé si fueron tus hijos que se murieron. Yo no sé qué fue lo que se murió. Tu relación con Dios, tu pasión. ¿Qué fue lo que se murió? Pero tú tienes que hacer como la mujer tsunamita que preparó un lugar para la presencia de Dios. Cuando tú preparas un lugar para la presencia de Dios, en tu casa siempre va a haber vida. Cuando tú preparas un lugar para la presencia de Dios, aún tus hijos que no hablen bien van a recibir de esa vida que tú tienes. ¿Por qué? Porque esa es la atmósfera que estás creando. Tú tienes que cambiar tu atmósfera, tienes que cambiar. Mire, a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Yo no tengo muchos amigos. Tengo muchos predicadores que conozco, pero muy pocos amigos. ¿Por qué? Porque no todos tienen lo que yo tengo. Y yo tengo que cuidar lo que me ha costado trabajo. Porque lo que te ha costado trabajo, lo que tú has llorado, las malas noches que has pasado, tú no puedes dejar que cualquiera venga y te lo robe. Tú tienes un talento, explótalo. ¿Vas a tener persecución? Sí vas a tener persecución. Pero ¿sabes qué? El que empezó la buena obra en tu vida la va a terminar y te va a dar todas las cosas que tú necesites para que lo llegues a cabo. Solo tienes que creer y vivir por fe. Porque la fe es el músculo que nos mantiene conectados al Espíritu de Dios. El aceite trae luz y la luz no permite las tinieblas. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Esta mujer fue refinada en el Espíritu, pero el profeta Elías también fue refinado. Porque el profeta Elías se tuvo que encontrar con alguien que le dijo: ¿qué viniste tú a traerme? Iniquidad a mi casa. ¿Qué tú viniste a traer a mi casa? ¿Muerte? El profeta fue retado también. Porque que te vengan a decir a ti, Dios cumple una palabra, y que de momento venga y te diga: mira, me viniste a matar lo único que yo tengo en mi casa. Él fue refinado también. Por eso fue que clamó y le dijo: Señor, tú me mandaste aquí, no permitas que este niño muera. Porque tú me dijiste que ella me iba a sustentar. Ahora clamo que el alma de este niño va a vivir. Y dice la Biblia que Dios escuchó el clamor de Elías y el niño vivió. Porque cuando hay vida en tu casa, las cosas que están en tu casa tienen que vivir. Cuando hay vida en tu casa, tú tienes el poder para decir: te vas de aquí ahora mismo, Satanás, porque aquí no cabes. No hay lugar para aquí. No hay lugar para la mentira, no hay lugar para la injusticia, no hay lugar para la idolatría. Te vas de mi casa. Porque en mi casa hay adoración, en mi casa hay presencia, en mi casa está el Señor, en mi casa se mueve la fe, en mi casa hay ríos de agua viva, en mi casa hay exaltación, en mi casa hay presencia de Dios. Vamos, levántate en esta mañana y dale fuerte palmas a Dios. Diga conmigo: hoy Dios resucita lo que está muerto. Usted tiene que creerlo en esta mañana. Hoy Dios resucita lo que está muerto en tu casa.